¿Cómo llegó el Evangelio a Jebal y Lascano? Por el año 69, Dios, actuando a través de la familia Farfán Martillo, comenzó a predicarse en Jebal el mensaje del nombre de Jesús, llegando a las primeras personas de la familia Rosado Macías, que eran trinitarios, siendo los primeros que recibieron la revelación del nombre de Jesús, los hermanos Enrique Rosado, Agripina Macías, Marina Villamar y Hilario Navas. El primer pastor asistente fue Julio Rendón desde el empalme al recinto Jebal, por el año 76, quedando como pastor titular Axalón Moreira. Después de un poco de tiempo, llegó el pastor Wilson Valle, y habiendo una lista de pastores que administraron este lugar como pastor Sergio Briones, pastor Jacinto Elizalde, pastor Luis Zambrano, pastor Zagalo Rodríguez, pastor Celso Jaramillo, pastor Pascual Peñarrieta, pastor Jairo Segura. Después vino el pastor Clasemuente, siendo el que compró el solar en la parroquia Alejo Lascano. Y por el año de 1999 llegó el pastor Sócrates Jurado. Fue él el que trasladó la congregación de Jebal a la parroquia Lascano, y desde aquel entonces se estableció la congregación en la parroquia. Después fue pastor Germán Salazar, pastor Vladimir Rodríguez. En su actualidad está administrando desde el año 2012 el pastor José Ledesma Cando. Esta hermosa congregación ha entregado 2 lugares para que haya pastor a tiempo completo, como son el Cantón Olmedo, promovida por Jebal, y Guavito Grande por Alejo Lascano. Iglesia de las Cruces. La Iglesia de las Cruces comenzó en el año de 1972. Los primeros convertidos son el hermano Luis Arévalo Vázquez, la hermana Angélica Morán, el hermano Simón Merchán y la hermana Aura María Reina, con quienes comenzó la iglesia. El primer pastor fue el hermano Teodoro Chacín. Los primeros hermanos bautizados fueron la hermana Sagrada Vázquez, que ya descansa en el Señor, la hermana Rosa Arévalo, el hermano José Arévalo y la hermana Justina Magallanes, que ya duerme en el Señor. Hermanos que han sido promocionados al ministerio son los siguientes: el hermano Wilmington Pluas, el hermano Ítalo Peñafiel, el hermano Lenín Arévalo, el hermano Leonardo Ronquillo y el hermano Luis Arévalo Magallanes. La Iglesia Evangélica del Nombre de Jesús en Paján. Los primeros creyentes y asentamientos cristianos que conforman la iglesia de Paján se congregaban en una granja experimental de la parroquia Camposano por el año de 1971. En aquella época se transmitía el programa evangélico Luz Apostólica por medio de la frecuencia Radio Ondas Quevedeñas de la provincia de Los Ríos. Este programa tenía sintonía en Camposano, lo cual dio apertura para impartir el conocimiento de la doctrina de la Iglesia del Nombre de Jesús. Fue así como se dio inicio a esta gran obra, ya que de una granja se dio paso un área para construir una iglesia de Caña Guadúa, bajo la dirección del hermano Chacín, donde posteriormente fue lugar de predicación. La iglesia se alió hasta la cabecera cantonal por el año de 1977 para reunirse con pocos hermanos en un local alquilado en las calles Rocafuerte y 5 de Junio solo para hacer cultos, y para la vivienda del pastor se alquilaba en otro lugar. El pastor Sebastián Salazar consiguió un solar de 10 por 20 que fue donado por el municipio en las calles Manaví y Callejón Sin Nombre, que hoy se llama Oliva Parrales. El 11 de abril del 2007 llega a pastorear la iglesia el hermano Luis Rodríguez Peñafiel. Cambia la imagen en lo que se refiere a la construcción, viendo el estado crítico de esta edificación como un nuevo proyecto,
el mismo que era comprar un solar más grande de 500 metros cuadrados en la vía La Presa, que hoy es un lugar funcional donde podemos decir gracias a Dios por darnos el privilegio de adorarlo como Él se merece. En una construcción de 10 por 25 de hormigón, con piso de porcelanato y acabado muy vistoso, una casa pastoral provisional, patio amplio, cocina, baños y cerramiento decorado. En el año de 1965, aproximadamente llegó el Evangelio a la parroquia urbana Banife del Cantón Daule, en el cual comenzaron a predicar y alquilaron un lugar para realizar las primeras reuniones con aproximadamente 9 creyentes. En aquella época, la situación económica no era tan buena. Se trasladaron a la casa de la hermana María Navarrete Morán. El hermano Julio Rendón, pastor de la iglesia del Empalme, envió al hermano Axalón Moreira a Daule a predicar el mensaje de salvación. En el año de 1969, el hermano Tomás Cervantes, siendo de Vinces, llegó a vivir a la parroquia Las Maravillas y teniendo muchos problemas, conoce al Señor Jesús en el Cantón Daule. El mismo año comenzó a servir en los cultos y al ver su desempeño y fidelidad a Dios, en 1970 fue posesionado como obrero y se comenzó a predicar en varios lugares como el Naranjo Salitre, Pedro Carbo y Lomas de Sargentillo, haciendo los cultos con las familias Alvarado Navarrete y Caicedo Alvarado. Como crecía el número de hermanos, fue necesario buscar un terreno para construir una casa de oración. En 1973 compraron un terreno en el barrio del Cisne, valorado en 7.500 sucres. Inmediatamente comenzaron a construir con el hermano Hugo Ronquillo y seguía creciendo la obra del Señor. En 1979 realiza los primeros matrimonios, uno de ellos fue el hermano Walter Morán Ronquillo. Al crecer el número de creyentes, el hermano Tomás vio necesario enviar un obrero, al hermano Antón Espinosa, al lugar de las Lomas de Sargentillo. En 1980 llega el pastor Odilon Carpio, estuvo varios años sirviendo a Dios en el Cantón Daule. En 1988, el pastor Enrique Cortés llega a servir a la iglesia en Daule, el cual falleció en el servicio a Dios en esta congregación. Seguidamente, han estado los siguientes pastores: el pastor Víctor Muñoz, el pastor Eduardo Zambrano, el pastor Samuel Mindiola, el pastor Helio Apolo, el pastor Zagalo Rodríguez, el pastor Ovidio Loor, el pastor José Benalcázar, el pastor Juan Díaz y actualmente el pastor Rodolfo Zambrano. Extensión de obras o hijas de la iglesia de Daule: Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Salitre, Los Tintos, Las Maravillas, El Naranjo, Los Ángeles, Novol, Petrillo, Patria Nueva. Breve historia del inicio de la obra de Dios en Palestina. La obra del Señor Jesús inicia en el año de 1960. El primer pastor fue el hermano Julio Rendón. Cuando inicia la obra del Señor Jesús, no había terreno y los cultos se lo realizaban donde una de las primeras entregadas a Dios, la hermana América Jiménez y su esposo, hermano Rafael Goya, quien duerme en el Señor Jesús. Y Dios añadía a su iglesia nuevas almas, quienes también son de los primeros cristianos. Estos son Segundo Palma, Enma de Palma, Perfecta de Palma, Terencia Jiménez, duerme también en el Señor. Cristina Vera, duerme también en el Señor. Rosa Cortés, de igual manera, José Martínez, Rafael Goya, quien duerme en el Señor. Edificación del templo. Pastores que han trabajado en la obra: Juan Mendoza, Axolón Moreira, Lucho Rizo, Sergio Briones, Simón Merchán, Mateo Olivo, Pascual Peñarrieta, Osvaldo Avilés, René Pacheco, Eliseo Loor. Nuevas obras establecidas por Palestina, Santa Lucía, Colimes, Juquillal y Laurel.
La Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús en Balsar. Año de creación 1961. Pastores que han pasado por el lugar: Pastor Axalón Moreira, Pastor Luciano Vera, Pastor Alfredo García, Pastor Teodoro Chacín, Pastor Jacinto Elizalde, Pastor Reinaldo Yepes, Pastor Zagalo Rodríguez, Pastor Líder López, Pastor René Luque, Pastor Cristóbal Solís, Pastor Héctor Mera, Pastor Marcelo Velasco, Pastor Pedro Piguave, Pastor José Benalcázar y el Pastor Miguel Ochoa. Primer lugar donde se predicó: Familia Peralta. Colaboradores: Sergio Briones, Sebastián Salazar, Hermano Cervantes. Primeros bautizados: la hermana Servacia Bernita, el hermano Ricardo Bernita y su esposa, la hermana Petita Otero, la hermana Petita Arana y el hermano Isidro Bernita.